El motor del jeep se apagó en medio del silencio más profundo que había escuchado en mi vida. Estábamos en lo más denso del bosque de Chapultepec, a 3 horas de Ciudad de México, rodeados de pinos gigantes y una oscuridad que empezaba a tragarse la tarde. «Papá, baja un momento, necesito revisar algo en la cajuela», dijo Mateo, mi hijo de 35 años, con esa voz que había aprendido a reconocer como peligrosa. Demasiado calmada, demasiado controlada. Bajé del vehículo sin sospechar nada. Después de todo, era mi hijo, el niño que había criado solo después de que su madre nos abandonara cuando él tenía apenas 8 años. El muchacho al que le pagué universidad privada trabajando dobles turnos en la construcción. El hombre que ahora manejaba una empresa de bienes raíces que yo mismo había ayudado a financiar con 800,000 pesos de mi jubilación. El aire frío de la montaña me golpeó el rostro. Podía escuchar el crujido de las ramas bajo mis pies, el canto lejano de algún pájaro y algo más, un gruñido bajo profundo que venía de algún lugar entre los árboles. «Mateo, ¿escuchaste eso?», pregunté, dándome la vuelta hacia donde había dejado el jeep, pero el jeep ya no estaba. El rugido del motor alejándose resonó entre los pinos como una sentencia de muerte. Corrí hacia el camino de tierra, mis piernas de 68 años protestando con cada paso, pero ya era tarde. Las luces traseras del vehículo desaparecían entre la curva, dejándome solo en medio de un bosque donde las señales de advertencia en la entrada habían sido claras. Zona de osos, prohibido internarse sin guía. Peligro de muerte. Mi teléfono celular. Lo saqué del bolsillo con manos temblorosas, sin señal. Por supuesto que no había señal. Mateo lo sabía. Él había planeado esta ruta. Él había insistido en que viniéramos a reconectar como padre e hijo después de meses sin hablar. Y entonces lo escuché. Su voz, grabada en un mensaje de audio de WhatsApp que había quedado en mi teléfono antes de perder la señal. Lo reproduje, y cada palabra fue como un cuchillo directo al corazón. «Espero que te encuentres con un oso grizzly y desaparezcas de nuestras vidas para siempre. Ya no te soporto, viejo. Eres una carga, un estorbo. Cada vez que te veo recuerdo todo el dinero que desperdicié en cuidarte estos últimos años. Daniela y yo queremos esa casa, queremos tu pensión, queremos todo lo que tienes, y lo más rápido que te vayas, mejor para todos». Las palabras resonaban en mis oídos mientras el pánico comenzaba a trepar por mi garganta. Daniela, su esposa, claro, ella siempre había visto mi patrimonio con ojos codiciosos. Pero nunca imaginé que mi propio hijo llegaría tan lejos. Otro gruñido, esta vez más cerca, mucho más cerca. Antes de continuar, si te están gustando estas historias, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Déjame en los comentarios qué harías tú en esta situación. Ahora sí, sigamos. Me quedé paralizado cuando lo vi. A unos 20 metros entre los árboles, un oso negro enorme, probablemente de más de 200 kilos, husmeaba el aire. No era un grizzly como había dicho Mateo en su mensaje de odio, pero eso no lo hacía menos peligroso. Sus ojos pequeños y oscuros se fijaron en mí. Los años trabajando en construcción me habían enseñado a mantener la calma en situaciones de peligro. Respiré hondo. No correr, nunca correr, hacerse grande, hacer ruido. Levanté los brazos lentamente y comencé a gritar. «¡Fuera! ¡Vete de aquí!». El oso se detuvo, ladeó la cabeza evaluándome. Cada segundo se sentía como una eternidad. El sudor corría por mi espalda a pesar del frío. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Y entonces el oso dio un paso hacia mí. Luego otro. Cerré los ojos, pensando en lo absurdo de mi muerte. No por una enfermedad, no por un accidente, sino asesinado por mi propio hijo usando a la naturaleza como arma. Pero lo que no sabía era que todo estaba a punto de cambiar. Un ruido de motor, no el del jeep de Mateo, algo más agudo, más potente.
el rugido característico de vehículos todoterreno tipo ATV. El oso giró bruscamente su cabeza hacia el sonido y para mi sorpresa se alejó trotando entre los árboles. «Oiga, señor», gritó una voz masculina a lo lejos. «¿Está bien?». 3 cuatrimotos aparecieron por el camino lateral, conducidas por hombres con cascos y chalecos reflectantes. Uno de ellos, un tipo de unos 40 años con barba espesa, frenó junto a mí. «Por Dios, señor, ¿qué hace aquí solo? ¿No vio las señales? Esto es territorio de osos». ¿Se le descompuso su vehículo? No podía hablar. Las palabras se atascaban en mi garganta. Finalmente logré decir: «Mi hijo me dejó aquí. A propósito». Los 3 hombres intercambiaron miradas de incredulidad. «¿Su hijo?», preguntó otro de ellos, un joven con acento norteño. «¿Me está diciendo que alguien lo abandonó aquí intencionalmente?». Asentí, y algo en mi expresión debió convencerlos porque el que parecía ser el líder del grupo dijo: «Súbase a mi ATV. Tiene que salir de aquí ya. Los osos cazan al atardecer y faltan menos de 2 horas para que oscurezca completamente». Me subí detrás de él, aferrándome al asiento mientras aceleraba por el camino de terracería. El viento helado me golpeaba el rostro, pero por primera vez en horas sentí algo parecido a la esperanza. «¿A dónde lo llevamos?», preguntó el conductor, gritando sobre el ruido del motor. «A Ciudad de México, Colonia Polanco, Avenida Masari Quimperuento 7. Mi casa. La casa que había comprado con 40 años de trabajo honesto. La casa que Mateo y Daniela querían para ellos. Pero lo que no sabían era que yo ya había tomado precauciones. Cometí un error fatal sin darme cuenta cuando confié ciegamente en mi hijo. Pero estaba a punto de darle una lección que jamás olvidaría. El viaje de regreso tomó 2 horas y media. Los conductores de ATV me llevaron hasta la carretera principal donde llamamos a un taxi. Les ofrecí dinero, pero se negaron. «Señor, lo que le pasó no está bien», dijo el líder, el de la barba espesa. «Si necesita denunciar a alguien, hágalo. Nadie merece que lo abandonen para morir». Subí al taxi con esas palabras resonando en mi mente. Denunciar. Sí, pero primero necesitaba algo más que palabras. Necesitaba evidencia. Durante el trayecto a casa revisé mi teléfono. La señal había regresado. Tenía 17 llamadas perdidas de Mateo. 17. Y 5 mensajes de audio en WhatsApp. Los escuché uno por uno, y con cada mensaje mi estrategia se volvía más clara. Mensaje 1, 6:47 p.m. «Papá, ¿dónde estás? Me asusté y me fui sin querer. Vuelvo por ti». Mensaje 2, 7:15 p.m. «Papá, contesta por favor. Estoy preocupado». Mensaje 3, 7. «Seguramente lograste pedir ayuda. Te veo en casa». Mensaje 4, 8:20 p.m. «Mira, viejo, si sobreviviste, más te vale mantener la boca cerrada. Daniela y yo podemos hacer tu vida un infierno legal. Tenemos abogados». Mensaje 5, 8:45 p.m. «¿Sabes qué? Haz lo que quieras. De todas formas, la casa va a ser nuestra. El testamento ya está en proceso. Tu muerte, sea por oso o por vejez, igual nos beneficia». Ahí estaba, la confesión completa, intento de homicidio, amenazas, codicia, todo grabado en su propia voz. Sonreí por primera vez en horas. Una sonrisa fría calculadora. Llegué a mi casa en Polanco a las 9:30 p.m. Las luces estaban encendidas. El jeep de Mateo estaba estacionado en la entrada. Perfecto. Pero antes de entrar, hice algo que Mateo nunca esperaría. Llamé a mi abogado, licenciado Arturo Mendoza, un hombre de 58 años que me había ayudado a redactar mi testamento original hace 5 años. «Arturo, necesito que vengas a mi casa ahora mismo. Y trae una grabadora. Tengo algo que va a cambiar todo». «¿Estás bien, Robert?». Tu voz suena extraña. «Estoy mejor que nunca. Date prisa.
Colgué y marqué el segundo número. Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México, línea de emergencia. Buenas noches, necesito reportar un intento de homicidio. La operadora tomó mis datos, mi ubicación, y me aseguró que una patrulla estaría en camino en menos de 30 minutos. Ahora venía la parte que más iba a disfrutar. Fue entonces cuando todo cambió de golpe. Mi hijo estaba a punto de descubrir que el hombre que intentó asesinar no era tan fácil de eliminar. Abrí la puerta de mi propia casa con mi llave. El sonido hizo eco en el recibidor de mármol que yo mismo había elegido cuando compré esta propiedad. Mateo y Daniela estaban en la sala, sentados en el sofá de cuero italiano tomando vino. Mi vino, de mi cava, en mi casa. Cuando me vieron entrar, las copas casi se les caen de las manos. «Papá», la voz de Mateo salió estrangulada, como si hubiera visto un fantasma. «Sorpresa, hijo», dije con una calma que no sentía. «¿No esperabas verme de nuevo?» Daniela se puso de pie de un salto, su rostro pálido como la cera. «Roberto, gracias a Dios estás bien. Mateo me contó que te perdiste en el bosque y estábamos muy preocupados». ¿Preocupados? Saqué mi teléfono y puse el primer mensaje de audio de Mateo en altavoz. Su propia voz llenó la sala. «Espero que te encuentres con un oso gris y desaparezcas de nuestras vidas para siempre». El silencio que siguió fue absoluto. Mateo se había quedado congelado, su rostro pasando del shock al pánico en segundos. «Papá, eso fue». Estaba enojado. No lo decía en serio. No lo decías en serio. Reproduje el cuarto mensaje. «Escuchemos este también. Mira, viejo, si sobreviviste, más te vale mantener la boca cerrada. Daniela y yo podemos hacer tu vida un infierno legal». Daniela empezó a retroceder hacia la puerta, pero yo estaba bloqueando la salida. «No tan rápido, Daniela. Creo que los tres necesitamos tener una conversación muy honesta, y tengo algunos invitados que vienen en camino». «¿Invitados?», preguntó Mateo, su voz temblando, como si lo hubiera planeado, y en parte lo hice. El timbre sonó. Abrí la puerta para encontrar al licenciado Arturo con su maletín y 30 segundos después, 2 patrullas de la policía estacionándose frente a mi casa. «Buenas noches, señor», dijo uno de los oficiales, una mujer de unos 35 años con expresión seria. «Recibimos un reporte de intento de homicidio». «Así es, oficial. Pasen, por favor. Tengo evidencia completa del crimen». La revelación cayó como una bomba. Mateo no tenía idea de que cada palabra, cada amenaza había quedado registrada. Lo que siguió fue como una escena de película. Los oficiales entraron a mi sala, y yo, con la asistencia de Arturo, presenté toda la evidencia. Los 5 mensajes de audio de Mateo admitiendo el abandono intencional, las amenazas, la codicia por mi herencia, las capturas de pantalla con fecha y hora, el testimonio de los conductores de ATV que me habían rescatado. Arturo ya había conseguido sus datos de contacto y declaraciones juradas. El historial de ubicación de mi teléfono mostrando exactamente dónde Mateo me había dejado, en una zona claramente marcada como peligrosa y prohibida. Mateo intentó defenderse. «Fue una broma, papá. Solo quería asustarte porque me enojaste cuando dijiste que no me ibas a prestar más dinero». «¿Una broma?», interrumpió la oficial, escuchando los audios. «Señor, esto no es una broma. Esto es intento de homicidio premeditado, abandono de persona en peligro, amenazas. Son varios delitos graves». Daniela empezó a llorar, pero eran lágrimas de pánico, no de arrepentimiento. Nosotros no queríamos que muriera, solo necesitábamos. «¿Necesitaban qué?», preguntó Arturo con voz fría. «¿Necesitaban acelerar su herencia? ¿Necesitaban deshacerse de un padre que les estorbaba?». El licenciado Arturo sacó un folder de su maletín. «Oficiales, también quiero que sepan que hace 3 meses el señor Roberto Méndez vino a mi despacho preocupado por el comportamiento de su hijo. Me pidió que modificara su testamento y estableciera condiciones específicas». Le hizo un gesto para que continuara. Arturo leyó del documento.
En caso de muerte sospechosa, violenta o bajo circunstancias cuestionables del testador, todos los bienes pasarán automáticamente a la Fundación Mexicana de Protección al Adulto Mayor. Ningún familiar directo podrá reclamar herencia si existe la más mínima evidencia de intento de acelerar el fallecimiento del testador. Mateo se derrumbó en el sofá, su rostro en sus manos. No, no puedes, pero puede ser y es, dije, mi voz más firme de lo que había sido en años. Hace 3 meses, Daniela le preguntó a mi vecina cuánto tiempo creía que me quedaba de vida. Mi vecina me lo contó. Ahí supe que algo andaba mal. La oficial sacó sus esposas. Mateo Méndez, queda usted detenido por intento de homicidio y abandono de persona. Tiene derecho a guardar silencio. Mientras leía sus derechos, Mateo me miraba con una mezcla de odio y desesperación. ¿Vas a dejar que me lleven, papá? Soy tu hijo. Me acerqué a él, lo suficiente para que pudiera ver la decepción en mis ojos. Dejaste de ser mi hijo en el momento en que me abandonaste para morir. Un hijo de verdad jamás haría lo que tú hiciste. En ese momento nadie imaginaba que el final sería tan definitivo, pero las consecuencias apenas comenzaban. Los siguientes días fueron un torbellino de declaraciones, audiencias judiciales y atención mediática. El caso se volvió viral en redes sociales. Hijo abandona a padre de 68 años en bosque esperando que lo matara un oso. Los conductores de ATV que me rescataron dieron entrevistas en televisión nacional. Uno de ellos, Javier Ramírez, dijo en Televisa: cuando lo encontramos, el señor estaba a metros de un oso negro. Si hubiéramos llegado 5 minutos después, estaríamos hablando de un... La fiscalía acumuló cargos contra Mateo: intento de homicidio calificado premeditado, abandono de persona en peligro de muerte, amenazas, conspiración para cometer fraude por el testamento. Daniela fue acusada como cómplice. En los interrogatorios, se descubrió que ella había sido quien plantó la idea. Mensajes de WhatsApp entre ellos revelaban conversaciones de semanas atrás. Daniela, tu papá tiene 68 años. Si algo le pasa de forma natural, nadie sospechará. Mateo, ¿qué sugieres? Daniela, un accidente. Algo que parezca accidente. Un viaje a la montaña quizá. La evidencia era abrumadora. En la audiencia de vinculación a proceso, el juez determinó que Mateo y Daniela representaban un peligro para la sociedad y ordenó prisión preventiva. Mateo lloró en la sala. Daniela me maldijo, gritando que yo era un viejo egoísta que arruinaba sus vidas. Pero lo más doloroso vino después. Una semana después del arresto, recibí una carta desde el reclusorio norte. Era de Mateo. La abrí con manos temblorosas. Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice es imperdonable. Daniela me convenció, me manipuló, pero esa no es excusa. Yo tomé las decisiones. Yo conduje ese jeep. Yo te dejé ahí. No espero que me entiendas. Solo quiero que sepas que en estos días en prisión he tenido tiempo de pensar en todo lo que sacrificaste por mí. La universidad, el negocio, las veces que trabajaste dobles turnos para que yo tuviera lo que necesitaba, y yo te pagué con traición. No te pido perdón, solo te pido que sigas viviendo, que seas feliz con lo que te queda de vida, que no dejes que mi maldad destruya tus últimos años. Tu hijo que ya no merece ese título, Mateo. Leí la carta 3 veces. Luego la guardé en un cajón donde también guardaba fotos de cuando Mateo era niño. El niño que alguna vez fue, el hombre en que se convirtió, y el criminal que ahora pagaba por sus decisiones. 5 años después, hoy tengo 73 años. Mateo fue sentenciado a 18 años de prisión. Daniela a 12 años como cómplice. Ella pidió el divorcio desde la cárcel. Mateo lo aceptó. Mi testamento permanece igual. Todo irá a la Fundación Mexicana de Protección al Adulto Mayor cuando yo muera. Una organización que ayuda a ancianos abandonados y maltratados. Gente como yo casi fui.
Mateo me escribe cada 3 meses. Cartas cortas, nunca pidiendo nada, solo contándome sobre su terapia psicológica, su trabajo en el taller de carpintería de la prisión, sus intentos de ser mejor persona. No le respondo. Quizá algún día lo haga. Quizá no. Lo que sí hice fue mudarme. Vendí la casa de Polanco por 8,5 millones de pesos y compré un departamento más pequeño en Coyoacán, cerca del parque, donde camino cada mañana y alimento a los perros callejeros. También me uní a un grupo de adultos mayores que hacen senderismo. A ironías de la vida, ahora voy al bosque por voluntad propia, pero siempre en grupo, siempre con guías profesionales. Los conductores de ATV que me salvaron se volvieron mis amigos. Javier, el del barba, me invitó a su boda. Le di 50,000 pesos como regalo. Me dijo que era demasiado. Le dije que me había salvado la vida y que eso no tenía precio. ¿Me arrepiento de haber denunciado a mi hijo? No. Él tomó decisiones. Yo también. ¿Lo extraño? Todos los días. Al hijo que era. No al hombre que se convirtió. La vida me enseñó que el amor de familia no es incondicional cuando viene de los hijos hacia los padres. Que puedes criar, sacrificarte, dar todo y aún así ser traicionado. Pero también me enseñó que la justicia existe, que la dignidad es más valiosa que el perdón forzado y que sobrevivir no es solo seguir respirando, sino decidir vivir con propósito después de que intentan destruirte. Cada vez que paso por una tienda de deportes y veo cascos de ATV, sonrío. Cada vez que escucho noticias de osos en el bosque agradezco estar vivo. Y cada vez que veo a un padre con su hijo adulto rezo en silencio para que esa relación sea genuina, basada en amor real, no en intereses. Porque al final del día lo único que nos llevamos de este mundo no es el dinero ni las propiedades. Es la paz de haber vivido con dignidad. Y esa paz nadie me la puede quitar. Si esta historia te impactó, déjame un like y compártela con alguien que necesite escucharla. No olvides suscribirte para más contenido como este y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.